Bueno, ahí estamos. Hice ahí unos intentos y parece ser que dejó de hacer ruido el ventilador de la compu. Y bueno, parece que ahora no hace ruido, pero de repente le agarró una chiripiorca. Así que bueno, vamos a intentar a ver qué pasa. Porque ahora aparentemente no hace ruido de fondo. En el caso quisiera, bueno, trataré de ver a ver cómo lo puedo parar y si no veremos qué pasa. Hasta que no arranquemos no sabemos. Bueno, bienvenidos a los que se vayan sumando. Hola, Estamos en el 47 ya. ¿Se acuerdan que dije que íbamos a llegar al 50? Y después la idea era de ver si podemos ir estudiando el curso, o sea, sección por sección. Estaría bueno que después, cuando estemos terminando, me dijeran si les interesa y ver si lo podemos hacer ya con un horario, ¿no? En el que nos reunamos todos y, bueno, digamos, vamos a estudiar capítulo por capítulo, sección por sección. Estaría interesante. Así como estudiar las lecciones y todo lo que compete al curso. Hola, Cristina. Bueno, dice que sí. Vamos a ver cómo nos organizamos. Hola, Noé. Bueno, ¿se acuerdan que estuvimos en el anterior, que lo hice ahí contra la ventana, hablando de la culpa, ¿no? De cómo se iniciaba esta culpa en la mente. Bueno, más o menos tenemos todos una idea ya. Hoy me interesaría un poco, ¿no? Trabajar un poco con el capítulo 13, la sección 2, que se llama el miedo a la redención. Por eso yo los invito, si quieren, los que están en casa, capaz que alguno, bueno, lo agarró en la calle, pero bueno, el que está en su casa y puede buscar este capítulo 13. ¿Se acuerdan que la otra vez hablamos de inocencia e invulnerabilidad? Y bueno, habla de el miedo a la redención. Es la sección 3, perdón. Es la 3, que tiene 3 palitos. El curso usa esta palabra, ¿vieron? Redención, y usa la palabra crucifixión. Y nosotros ahora vamos a tener que interpretar de otra manera, ¿no? Lo que es redención, lo que es crucifixión, porque es totalmente diferente a lo que nos enseñamos antes. Yo quiero ver cómo me acomodo acá, porque tengo mi cuadernito, tengo el curso. Bueno. El miedo a la redención dice que nos enseña que el verdadero secreto es que no hay nada allí. O sea, donde nosotros creemos que hay culpa, no hay nada. Eso es lo que nos dice siempre el Espíritu Santo en nuestra mente, ¿no? Nuestra parte cuerda. No hay nada allí. Esa sería una voz que nos susurra. No pasa nada, todo está bien. Entonces el espíritu sería la parte que nos enseña que el miedo no es real. Pero el ego nos dice que el secreto que debe mantenerse en secreto es la culpa por haber crucificado al Hijo de Dios. Cuando el curso dice esto, no nos tenemos que imaginar a Jesús crucificado, porque, ¿no es cierto?, todos tenemos esta idea, ¿no? Es un simbolismo que usa. Haber crucificado al Hijo de Dios, ahora vamos a ver lo que nos quiere decir. Por eso, en el párrafo 4 de esta sección 3, se los voy a leer un poquito porque está muy bueno lo que dice. Dice, has construido todo tu demente sistema de pensamiento porque crees que estarías desamparado en presencia de Dios. Y quieres salvarte de su amor porque crees que éste te aniquilaría. Miren lo que nos está diciendo acá, ¿no? Todos tenemos este miedo, inconsciente por supuesto, al amor de Dios. Tienes miedo de que pueda alejarte completamente de ti mismo y empequeñecerte porque crees que la magnificencia radica en el desafío y la grandeza en el ataque. Eso miren lo que nosotros creemos, ¿eh? Creemos que la magnificencia radica en el desafío y que la grandeza radica en el ataque.
Eso es lo que cree nuestra mente, ¿no? Recordemos siempre que el curso le habla a la mente. Bien. Después los saludo a todos, porque si no, así no cortamos. ¿Crees haber construido un mundo que Dios quiere destruir y que amando a Dios, y ciertamente lo amas, desecharías ese mundo, lo cual es sin duda lo que harías? Te has valido del mundo, por lo tanto, para encubrir tu amor. Y cuanto más profundamente te adentras en los tenebrosos cimientos del ego, más te acercas al amor que yace allí oculto. Y eso es lo que realmente te asusta. Todos tenemos que ser conscientes de este miedo que tenemos, ¿no? De ir adentro, a nuestra mente, de unirnos, de rendirnos completamente al amor que somos. Ese es el mayor miedo que tenemos, a la unidad. Entonces, el curso lo que nos está diciendo es que nuestro temor real es a la crucifixión, no a la redención. Y ahora vamos a ver por qué. En nuestra mente pulula la pregunta, en todas las mentes, ¿no? En las nuestras. ¿Cómo hemos llegado aquí? Todos en algún punto, ¿no? De esta línea de tiempo que aparentemente parece que transitamos, nos hemos preguntado, ¿qué hago aquí? ¿Cómo llegué aquí? Más allá de que nos contaron que fue que nacimos de un padre y una madre, ¿no? Pero, ¿cómo llegué aquí? E inconscientemente tenemos todos esa memoria que debe ser que algo debemos haber hecho. Estamos aquí y todos ya tenemos, inconscientemente, ¿no? Todos traemos ya esa culpa inconsciente que me dice, algo debo haber hecho. Fíjense que en la adolescencia, ¿no? Todos nos preguntamos y como que nos enojamos con nuestros padres y le decimos, yo no te pedí nacer. Lo hicimos todos. Bueno, yo que soy mamá, con 4 ya los pasé por todos. Todos me preguntaron lo mismo. Yo no te pedí nacer. Como que estamos aquí y no sabemos por qué estamos aquí. Creemos todos inconscientemente haber destruido a Dios y crucificado a Cristo. Recordemos que cuando el curso nos dice Cristo, nos habla del único Hijo de Dios, ¿no? De lo que en realidad somos, ¿no? Del ser. Este recuerdo, ¿no? Que nosotros creemos haber destruido el cielo, o sea, creemos. Recuerden que la culpa es una creencia inconsciente. Nosotros lo empujamos hacia abajo, pero este recuerdo sigue empujando para arriba, por eso lo tenemos que proyectar, ¿sí? Vieron que muchas veces ya lo hablamos esto, la culpa necesitamos proyectarla, porque ese dolor en la mente lo tenemos que sacar y creemos, mediante la proyección, que nos liberamos de él. Por eso nos resulta tan difícil a todos aquí dejar de juzgar, ¿sí? Porque por más que estudiamos el curso y sabemos que debemos dejar de juzgar, no podemos dejar de hacerlo. Todos estamos en lo mismo. Parece que todos queremos despertar y volver a casa. Parece que eso es lo que todos queremos. Por eso estamos acá, ¿no? Hablando de esto. Pero por otro lado, hay una vocecita que nos susurra. Si haces esto, desaparecerás. Hay una vocecita. ¿Cuál será esa vocecita que nos susurra eso? La del ego, ¿no? En todos nosotros. Esto no es algo que se nos aparezca a nivel consciente. Esto es algo que nosotros tenemos todos, perdón, a nivel inconsciente. Que entonces pareciera que no, que esto no es lo que está pasando. Pero sí es lo que está pasando. Esa vocecita nos está diciendo, si vos te unís, si recordás quién soy, si escuchás la voz cuerda, vas a desaparecer. Vieron que en el curso aparece muchas veces la palabra ambivalencia, en varias ocasiones.
especialmente cuando el curso nos habla de las relaciones especiales. Dice, esa palabra la usa el curso para referirse a nuestra mente dividida. El curso nos dice que nosotros aquí no podemos experimentar el amor sin ambivalencia, ¿sí? Porque nosotros tenemos una mente dividida, todos, ¿no? La misma mente, pero ya sabemos, ¿no? Entonces, para nosotros, experimentar solo amor parece muy difícil. No, es como que le tenemos miedo a solo amor. Tener una mente dividida significa que coexisten dos pensamientos al mismo tiempo pero separados. Todos tenemos en nuestra mente dos pensamientos al mismo tiempo pero separados. Aunque parezca increíble, pero es así como funciona nuestra mente. Y no puede haber amor hasta que se exponga la culpa en la mente. Esta palabra exponer, ¿sí? Significa, porque es un poquito difícil, ¿no? Pero significa que tenemos que aprender ahora, de la mano de este maestro interno, que el curso nos pone en contacto con nuestro maestro interno, es a ver esa culpa, ¿sí? Que la culpa ya sabemos que es todos estos símbolos que ahora tenemos aquí, ¿no? En nuestra llamada vida, sin miedo, porque nosotros tenemos mucho miedo de mirar lo que aparentemente parece que hicimos. En realidad no hicimos nada, pero creemos haber hecho. Y esa creencia es muy poderosa. Y bueno, todos creemos haber pecado. ¿Se acuerdan que la idea de pecado? Entonces, vamos a ver ahora, porque vamos a seguir trabajando con esta parte que está muy interesante, ¿por qué nosotros estamos continuamente crucificando al Hijo de Dios? Me dice el curso. En el párrafo 5, ¿no? Es muy interesante lo que nos dice. Quizás cuando lo leímos, ¿no? Por primera vez, no sé, que capaz que lo pasamos por arriba, ¿no? Porque el ego se encarga de que a esas partes no le demos mucha importancia. Pero miren qué potente es lo que dice. Puedes aceptar la demencia, porque es obra tuya, pero no puedes aceptar el amor, porque no fuiste tú quien lo creó. Y es verdad, nosotros aceptamos la demencia, porque es nuestra obra, pero el amor no lo aceptamos. Prefieres ser un esclavo de la crucifixión que un hijo de Dios redimido. Miren lo que preferimos. Ser un esclavo de la crucifixión antes que un hijo de Dios redimido. Tu muerte individual parece más valiosa que tu unicidad viviente, pues lo que se te ha dado no te parece tan valioso como lo que tú has fabricado. Miren cómo nosotros hemos desechado el amor que somos. O sea, lo buscamos, pero al mismo tiempo nosotros lo hemos negado, ¿no? Por eso la mente está dividida. Y lo desechamos. Nos parece más valioso esta entidad individual que nos hemos hecho, más valiosa que la unicidad. Tienes más miedo de Dios que del ego. Y el amor no puede entrar donde no se le da la bienvenida. Pero el odio sí que puede, pues entra por su propia voluntad sin que le importe la tuya. ¿Sí? Recuerden esto de la otra voluntad, ¿no? Pareciera que hay otra voluntad que se opone a lo que soy. Bueno, esa voluntad que es la del ego, no le importa. ¿Bien? Todos tenemos que tomar conciencia de que este es el sistema de pensamiento que rige nuestras mentes, ¿no? Para poder, justamente como decíamos hace un rato, exponerlo, verlo, para poder comprender que no es nada. Porque mientras yo le siga dando valor a ese sistema de pensamiento, voy a seguir creyendo que es verdad. Y ahí es donde todos tenemos que trabajar.
Dice, cuando el curso dice, el ego quiere matarte, vieron que él dice que el ego quiere matarte, esto hay que interpretarlo bien, porque vieron cómo es esto del curso, ¿no? Se refiere que quiere matar a nuestro verdadero ser, al Cristo. No es que nos quiere matar a nosotros, nos imaginamos el ego así como un bicho que nos quiere matar el cuerpo. No, no. Lo que quiere matar es al ser, o sea, al Cristo. ¿Sí? Si nos identificamos con ese pensamiento, buscaremos matar al Hijo de Dios en todos. Fíjense, en todos, esto es una cuestión de identificarme. Si mi mente obedece al sistema de pensamiento del ego y me identifico con ese pensamiento de la crucifixión, yo voy a querer matar al Hijo de Dios. ¿Cómo matamos al Hijo de Dios? Cuando juzgamos, cuando tenemos pensamientos de ataque hacia otro, cuando queremos tener razón en algo, cuando despreciamos a otro. Montones de situaciones, ¿no? En nuestra vida diaria. Estamos crucificando al Hijo de Dios. O sea, nos estamos crucificando. Recordemos que hay una lección que dice, no es sino a mí mismo a quien crucifico. ¿Sí? Esas lecciones son muy puntuales para la práctica del perdón. Creo que son las 186 y las 187 o por ahí. No es sino a mí mismo a quien crucifico. Cada vez que juzgo a otro, lo estoy crucificando. Cada vez que hago especial a otro, también lo estoy crucificando. ¿Sí? Cuando yo pienso que si esa persona no estuviera en mi vida, ¿no? Qué especial que es, qué especial. Y me vivo alabándola, ¿no? Lo estoy haciendo especial y también lo estoy crucificando, porque me estoy creyendo que es otro, que es diferente que yo. Estoy diciendo que no eres inocente, es decir, te estoy crucificando. O sea, crucificar a mi hermano es decirle que no es inocente. Esto nos puede servir a todos, ¿no? Por eso buscamos justificar nuestro odio hacia otros, nuestro amor especial por otros. Y fíjense en que eso lo hacemos a diario. No, pero yo decimos, esta persona la odio porque me hizo esto, esto y esto, o porque es así, así, así. Y aquel lo amo porque aquel sí, es muy especial, él es como a mí me gusta, piensa lo mismo que yo, ¿no? Los estamos crucificando. Y nosotros no tomamos conciencia de esto, ¿no? Por eso busco que otros estén de acuerdo conmigo. A todos nos pasa esto, ¿no? ¿Cómo nos gusta que el otro piense lo mismo que yo? Que esté de acuerdo conmigo, que no se oponga a lo que pienso yo, que pensemos todos lo mismo, que hagamos todos lo mismo, que seamos todos del mismo color, del mismo bando, del mismo grupo político, de la misma idea espiritual, todos que pensemos igual. Pero eso no es lo que sucede, ¿no? Todo para evitar esa culpa interna, para escapar del castigo por mi propio pecado. Todo esto nosotros lo hacemos para evitar sentir ese dolor, esa culpa que todos tenemos en la mente y ese castigo al que tememos porque creemos en el pecado. Creemos. Siempre vamos a marcar esta palabra, creemos, porque obviamente no es real, pero sí lo creemos. Si ustedes recuerdan, ¿no? Si ya leyeron todo el curso, en el capítulo 17, vamos a buscarlo en el 17, hay una sección muy potente, que es la de los dos cuadros, que es la sección 4, que es bastante difícil de entender. Y estuve buscando, ¿no? Ahí material de Ken Wapnick, ¿no? Que lo explica bien. Porque yo la verdad que nunca entendí esto del marco y del cuadro. Y bueno, acá encontré una manera de poder entenderlo. En esta parte de los dos cuadros, se nos dice, ¿no?
que no miremos el marco. ¿Saben lo que es el marco? El marco es la relación especial. O sea, esa relación especial que yo establecí en mi mente con esa persona. Ese es el marco. Se nos pide que miremos el cuadro. ¿Qué es el cuadro? El cuadro es la culpa proyectada en esa imagen, ¿no? Todos tenemos la idea de cómo es un cuadro, ¿no? Que tiene un marco y adentro está la imagen, ¿no? Del cuadro. Y a todo el conjunto ese le llamamos cuadro. Bueno, el bordecito, que es el marco, es la relación que establecí en mi mente con ese aspecto, ¿no? Con esa imagen. Y el cuadro es la culpa que proyecté en esa imagen. Ahora lo vamos a ir aclarando un poquito más. Se nos pide que miremos el propósito del ego para las relaciones. Todas nuestras relaciones tienen un propósito, o sea, un para qué. ¿Para qué? Para evitar mirar dentro. Es decir, mirar en nuestra mente. Para descubrir la culpa y darnos cuenta de que esa culpa no es real y así poder ver la luz de Cristo. Entonces, esta sección lo que nos está pidiendo es que cambiemos de propósito en nuestra mente, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados, ¿no? A proyectar, nuestra mente proyecta. Como me siento carente, busco en una relación, no solo una relación de pareja, es una relación cualquiera, una relación con una amiga, con un hijo, con una sustancia, con lo que sea. Proyectar mi culpa. ¿Bien? El cuadro, recuerden que volvemos a repetir, que es la relación que yo establecí. Y el marco es la relación especial que establecí. Y el cuadro otra vez, es la imagen que proyecté. O sea, la culpa que proyecté en la imagen. Todo eso que tiré para afuera. ¿Por qué hacemos esto, no? El ego nos dice que necesitamos cuerpos, porque nos falta algo. Y que ese algo está en esa persona, en esa sustancia, y que eso es lo que nos va a traer paz. Si nos ponemos a pensar un ratito, van a ver que todos hacemos eso, ¿sí? Quizás ahora que emprendimos este camino, ¿no? Con el curso es como que estamos siendo conscientes de que hacemos esto. Antes no éramos conscientes y lo hacíamos. Buscábamos una persona, ¿no? Para sentir ese amor que nos falta, para que nos dé algo, lo que me falta. O teníamos un hijo también, para darle amor y que me dé, ¿no? ¿Cuántas cosas, no? Hacemos aquí para obtener ese algo que sentimos todos que nos falta, ese vacío, esa falta de valía que todos tenemos. El curso no nos está diciendo que no nos relacionemos con otros cuerpos. No, para nada. Sino que nos está diciendo que debemos ver el propósito de cada relación. Es decir, el cuadro. Es decir, la culpa que he proyectado en esa imagen. Para pedir ayuda, porque cuando yo cambio de propósito voy a pedir ayuda a mi maestro interno para cambiar el cuadro. No tenemos que cambiar el marco, es decir, la forma, solo el contenido, o sea, la culpa que hemos proyectado. Y ahora vamos a ir viéndolo porque vamos a después leer un poquito de acá. Cuando el cuadro cambie, el marco cambiará automáticamente, es decir, se volverá claro para que brille el cuadro. O sea, veremos la luz en la relación, ¿no? Y fíjense en que en esta sección de los dos cuadros, en el párrafo 3, nos dice que has entablado relaciones muy reales, incluso en este mundo. Sin embargo, no las reconoces porque has hecho que sus
sustitutos predominen de tal manera que cuando la verdad te llama, como constantemente lo hace, fíjense que ahí nos está diciendo la verdad, en tu mente te está llamando constantemente, contestas con un sustituto. El propósito fundamental de cada relación especial que has entablado es mantener a tu mente tan ocupada que no puedas oír la llamada de la verdad. Es cierto esto, ¿no? Nos ocupamos en estar con otros cuerpos que nos distraigan, que nos entretengan. No quiero pensar. Me voy con los amigos a tomar unas coquitas, comer unas pisitas, escuchar unas musiquitas. No quiero. Fíjense que para nosotros, estar con otra persona, ¿no? En silencio, pareciera que no estamos haciendo nada. Tenemos que estar hablando continuamente, ¿no? Con ese parloteo. Y en el párrafo 7, a ver, no quiero, sí, el 7. Es esencial darse cuenta de que todas las defensas dan lugar a lo que quieren defender. La base subyacente de su eficacia es que ofrecen lo que defienden. Lo que defienden se ha depositado en ellas para mantenerlo a salvo, y conforme operan te lo brindan a ti. Toda defensa opera dando regalos, y los regalos son siempre una miniatura, montada en marco de oro, del sistema de pensamiento que la defensa protege. Se trata de un marco muy elaborado, repleto de gemas y profusamente tallado y pulido. Su propósito es ser valioso en sí mismo y desviar tu atención de lo que encierra. Mas no puedes tener el marco sin el cuadro. Las defensas operan para hacerte creer que sí puedes. Y en esto hay un ejemplo, ¿no? Que les voy a contar así rápidamente, que lo aprendí de Ken Wapnick. Él explica esto de las relaciones especiales y esto de las defensas, dan lugar a lo que quieren defender, con un tarro de café, ¿sí? Él dice que el tarro, ¿no? Todos los tarros, vieron, tienen una rosca y dentro está el café. El café sería nuestra culpa inconsciente y la rosca sería la relación especial. O sea, esto que me ayuda, esa otra persona, que yo creo que es esta persona, ¿no? Que me ayuda para que esa culpa, que es el café, no salga del tarro. Por lo general buscamos en nuestra vida, ¿no? Relaciones que parece que nos ayudan a proteger nuestra culpa. Yo creo que esta persona, todos estos a nivel inconsciente, ¿no? Siempre entendámoslo así. Vieron que decimos, tiene lo que yo no tengo, lo que a mí me falta, ¿sí? De eso que yo me siento culpable, ¿no? Lo tengo guardadito en el frasco. Por ejemplo, supongamos que estoy con una persona que me maltrata, ¿no? Quizás al principio no nos damos cuenta, ¿no? Porque creemos que merecemos ser maltratados. Pero llega un punto, ¿no? Que parece ser como que esta culpa empieza a salir, ¿no? O sea, me empiezo a dar cuenta que estoy siendo maltratada y esto empieza a salir. Y ya, esa persona ya me estoy dando cuenta, no me está cayendo tan bien. No. Ya me está mostrando mi sombra, me está mostrando lo que yo tan celosamente ocultaba en mi frasquito. Entonces dice Ken que lo que hacemos, ¿no? Como pareciera que el otro me está aflojando la tapa del frasco y me está saliendo todo, o sea, me está mostrando, me está haciendo de espejo, ¿no? Me está mostrando eso que yo no quiero ver. Entonces la relación quiebra, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí, ¿no? En todas las relaciones. Y entonces yo creo que buscando otra tapa, yo me separo de esa persona, ¿no? Acá en el mundo. Busco otra tapa para ponerle a mi frasco, para que mi culpa no salga. Pero resulta que después me encuentro con una relación parecida a esa que dejé. ¿Por qué? Porque no se sanó esa culpa.
Porque estamos usando, como dice acá, ¿no es cierto?, siempre para proyectar esa culpa en esa imagen, en ese cuadro. Por eso, recién cuando les leía esta parte, ¿no?, que ahora vamos a volver a leer, porque es una parte bastante para nuestra mente, ¿no?, que está iniciando este proceso, es difícil. No tenemos que cambiar el marco, o sea, la forma, solo el contenido, o sea, la culpa que hemos proyectado. Por eso el perdón, ¿no? Todas las relaciones están para perdonar, para practicar el perdón. No están para hacernos felices ni para que nada, de todo eso que creíamos antes. Toda relación tiene el propósito de perdonar. Todas, todas, todas. Con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestras parejas, con todas. Todas. Nos están mostrando esa culpa que hemos proyectado. Entonces, esto es lo que tenemos que tomar conciencia. Y nosotros siempre miramos, cuando entablamos una relación con otra persona, nos deslumbramos por la forma, ¿no? Ay, qué lindo que es. Ay, mira qué bien que me trata, qué especial que me hace sentir. Eso es lo que nos atrae, ¿no? Pero después, ¿qué pasa? Cuando la relación empieza, ahí vienen, decimos, los problemas. Claro, porque el otro me empieza a mostrar esa culpa que yo no quiero ver. Se empieza a aflojar la tapa, dice Ken. Y entonces, ¿qué pasa? En lugar de perdonar, lo que hacemos es decir, ay, no, vos me haces sentir mal, ya lo nuestro no va más, y buscamos otra tapa, porque creemos que tapando, guardando debajo de la alfombra, ¿no? No mirando, no mirando, es como, ahora voy a ser feliz, porque cambié de tapa. Ese es el engaño que nos hace el ego. Cuando empezamos a tomar conciencia nos damos cuenta que por más tapas que cambiemos, si no perdonamos, nos perdonamos, no vamos a aprender a relacionarnos con nosotros mismos, porque en realidad la relación siempre es con nosotros. Bien. En el capítulo 13, vamos de vuelta para el 13, porque el 13 es bastante, en la sección 9, otra vez que estábamos, ¿no? En la que estábamos recién. No es la que estábamos recién. La 9 se llama La nube de culpabilidad. En el párrafo 2 dice, librarse uno de la culpabilidad es lo que deshace completamente al ego. Miren qué claro que está acá, ¿no? Pero vieron que nos olvidamos de esto, no somos conscientes. Librarse uno de la culpabilidad es lo que deshace completamente al ego. No hagas de nadie un ser temible, pues su culpabilidad es la tuya. Y al obedecer las severas órdenes del ego atraerás su condena sobre ti mismo y no podrás escapar del castigo que él inflige a los que las obedecen. El ego premia la fidelidad que se le guarda con dolor, pues tener fe en él es dolor. Y la fe solo se puede recompensar en función de la creencia en la que se depositó. La fe le infunde poder a la creencia y donde se deposita dicha fe es lo que determina la recompensa. Pues la fe siempre se deposita en lo que se valora y lo que valoras se te devuelve. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Si hay culpa en nuestra mente, va a haber proyección. Es inevitable. Lo que juzgo como inaceptable en mi mente, lo reprimiré en el inconsciente y luego se proyectará. Fíjense en que siempre ahí fuera vemos lo que no nos gusta, lo que no aceptamos de los demás. Los culpables condenan y siempre condenarán. O sea, si me siento culpable, voy a condenar. Y siempre lo voy a hacer. Esto quiere decir que cada vez que proyecto mi culpa, estoy atacando
Pues para no sentirme culpable, necesito que el culpable sea otro. Es un mecanismo inconsciente que estamos haciendo todo el tiempo, ¿no? Necesito ver la culpa allí fuera para no verla en mí. Y cuando decimos en mí es en mi mente, ¿no? No en el personaje. Esto está operando continuamente y nosotros nos olvidamos que todo el proceso de trabajo con el curso, o sea, todo el proceso de perdón, se refiere solamente a eso, a liberarnos de la culpa, nada más. A veces creemos que tenemos que perdonar a esta persona, a la otra, a la otra, a la otra, y el ego nos tiene, ¿no? Ahí dando vueltas con el curso, y no, me salió mal, no, no la perdoné todavía, ¿no? Y nos olvidamos que en realidad lo que estamos perdonando es la culpa que proyectamos en esa imagen, no a la persona. Recordemos que el perdón no es algo entre personas. El perdón ni el amor es algo entre personas. Tenemos tan identificado, ¿no? Estamos tan identificados con el concepto persona y con el concepto antiguo de perdón que siempre nos terminamos confundiendo. Entonces nos tenemos que recordar que para deshacer el ego tengo que liberarme de la culpabilidad a la cual yo le di mi creencia. O sea, por eso yo hablaba de valorar. Yo creo que es cierto. He puesto toda mi fe en que es verdad, que existen culpables ahí fuera. O que yo soy culpable. Entonces tengo tan puesta mi fe en eso que obviamente que la voy a seguir proyectando. Y de la única manera que la podemos deshacer es perdonando. Bueno, veo que hay varios. Bueno, Danaise está, Rosario, Marinancy, Zoraida, Julián, Palmira y Zule. Hola a todos. Bueno, este capítulo 13 que estamos mirando, así que por ahí veo que Danaise, gracias Danaise que le escribiste a los chicos ahí, que estamos en el capítulo 13, nos habla mucho de esto. Ya después el curso en el capítulo 15 es como que ahí se pone más a trabajar más en profundidad las relaciones. Pero acá ya como que empieza. Hola Helen, pudimos parar el traca-traca de la computadora. Vamos a ver cuánto dura. En esta misma sección 9, ¿sí? Me dice que en la oración 1, a ver si estoy bien en el párrafo 1, perdón, nos dice algo muy crucial. La culpabilidad sigue siendo lo único que oculta al padre, pues la culpabilidad es el ataque que se comete contra su hijo. Los que se sienten culpables siempre condenan. Una vez que han condenado, lo siguen haciendo vinculando el futuro al pasado, tal como estipula la ley del ego. Y acá yo anoté unas cositas de Ken que me parecieron muy importantes, que tenemos que asociar siempre la palabra separación con oscuridad, con estar dormidos, dice él. Cada vez que me siento separado estoy en la oscuridad. Cada vez que me siento separado estoy dormido. No me estoy dando cuenta. No sabemos que estamos dormidos, por eso creemos que esto es la realidad. No somos conscientes de que estamos dormidos y creemos que esto es la realidad. Una vez que entendamos cómo funcionan el pecado, la culpa y el miedo, todo aquí tendrá perfecto sentido. Una vez que nuestra mente, ¿no? Tanto practicar este proceso del perdón y darme cuenta, ¿no? Que estoy proyectando mi culpa ahí en esa imagen y que estoy acusando a mi hermano por algo que no ha hecho, que en realidad es lo que yo interpreto, ¿no? Cuando mi mente deje de interpretar, de poner toda su creencia en el pecado, la culpa y el miedo, todo aquí tendrá perfecto sentido. Claro, ahora creemos que el mundo no tiene sentido, mi vida no tiene sentido. Pero cuando empezamos a entender esto, empezamos a encontrar sentido. El curso nos ayuda a recordar la causa de cada ataque, la causa de cada dolor,
la causa de cada sufrimiento, de cada malestar. Todo es una decisión de ser culpable. Miren cómo está expresado, ¿no? Decisión de ser culpable. En mi mente, recordemos al tomador de decisiones en la mente, decido ser culpable. Porque si yo no decidiera ser culpable, no vería culpa ahí fuera. Pero como yo decido ser culpable, veo culpa ahí fuera. Y en el párrafo 2, que es otra vez lo vamos a leer ese pedacito, ¿no? Porque acá lo vuelve a explicar. Recuerden que decía, liberarse uno de la culpabilidad es lo que deshace completamente al ego. Somos liberados de la culpa cuando perdonamos, cuando dejamos de proyectar. Lo que esto significa no es que no proyectemos, y acá miren qué claro que los pone Ken Wapnick, está muy bueno. Lo que esto significa no es que no proyectemos, no podemos evitarlo. Y esto para tenerlo en cuenta. Primero proyectamos, luego nos damos cuenta de que algo anda mal y entonces revertimos la proyección mediante el perdón. ¿Sí? No es que yo me levante de la mañana o mañana de la mañana y diga, ay, hoy no voy a proyectar, voy a ser un buen cristiano. No podemos. No podemos evitarlo. Lo que yo me voy a abocar ahora es en darme cuenta que primero proyecto, pero me voy a dar cuenta, ¿no? De que me estoy sintiendo mal. Por eso el trabajo del perdón está muy relacionado con el sentir, con el ahora estar atentos a cómo me estoy sintiendo cada instante. Y entonces lo revierto la proyección mediante el perdón. ¿Sí? Por eso es a cada instante, por eso el curso nos habla del instante santo, un instante libre de ataque, ¿sí? Un instante en el que me uno, son instantes santos. El propósito de toda defensa es protegernos de nuestro miedo, pero el hecho de que estamos defendiéndonos significa que algo en nosotros hay algo, ¿no?, que debe ser protegido. Si yo no creyera que yo debo defenderme de algo, que tengo que proteger algo, no me defendería, ¿no? Esto es como en la casa, ¿vieron? Si nosotros creyéramos que si dejamos la puerta abierta de casa, ¿no?, ningún ladrón va a entrar a robarnos, dejaríamos la puerta abierta tranquilos. Pero no, nosotros cerramos con llave, trancas, ¿no? Nos defendemos, necesitamos proteger, porque tenemos miedo. Estamos reforzando el hecho de que tenemos miedo cada vez que tratamos de protegernos y defendernos. O sea, más me protejo y más me defiendo, más estoy reforzando el hecho de que tengo miedo. A esto podemos empezar a estar atentos. Darnos cuenta que si nos estamos defendiendo de alguien o de algo, si creo que necesito protección, cuidado, algo me puede pasar, ¿no? Es que tengo miedo. Todo ataque, juicio, crítica, condena a otros es un intento de defendernos contra el miedo de mirar nuestra propia culpa. Como no quiero mirar mi propia culpa, entonces ataco a otros, critico, juzgo, condeno. Eso lo hacemos todos. No somos conscientes de cómo nos metimos en este lío. Nadie es consciente de cómo estamos todos aquí metidos en este lío que no podemos dejar de juzgar, de sentir miedo, de querer protegernos, defendernos. Porque olvidamos todos los pasos que dimos previamente. Ahora me siento aquí, perdido, con miedo, ¿qué me va a pasar? Pero me olvidé de todos los pasos que di anteriormente. Es como si yo entrara todo el tiempo al cine, en la parte del final de la película, ¿no? Cuando ya la película está por terminar. Y no me doy cuenta de cómo empezó la película.
todo el tiempo estoy mirando el final. ¿Cómo va a terminar la película? Pero no me olvido de todos los pasos que di. Nos olvidamos, ¿no? De que fue nuestra decisión de separarnos. Una decisión hubo en la mente de querer ser especial y separado. A ver si tenemos un tiempito más. Y en el párrafo 5 nos dice, no lo condenes por su culpabilidad, pues su culpabilidad reside en el pensamiento secreto de que él te ha hecho lo mismo a ti. ¿Le enseñarías entonces que su desvarío es real? La idea de que el inocente Hijo de Dios puede atacarse a sí mismo y declararse culpable es una locura. Miren el curso lo que dice, es una locura. No creas esto de nadie. En ninguna forma, pues la condenación y el pecado son lo mismo. Y creer en uno es tener fe en el otro, lo cual invita al castigo en lugar del amor. Nada puede justificar la demencia, y pedir que se te castigue no puede sino ser una locura. Y fíjense en que nosotros estamos siempre en esa idea de que merecemos ser castigados. ¿Sí? Claro, porque si yo juzgo, ya nomás el hecho de que juzgué y ataqué, o sea que proyecté mi culpa en alguien o en alguna situación, ya eso genera en mí una creencia de que voy a ser castigado. Algo me va a pasar, hice algo malo. Otra vez ataqué a mi hermano. En un nivel más profundo, ¿no? Esto sucede. Ya siento miedo. ¿Vieron? Eso es como cuando hablamos mal de una persona, le sacamos el cuero mucho y después nos entra como un arrepentimiento, como, ¿no? Y no, ni que hablar si la persona aparece, ¿no? De repente, de la que estábamos hablando mal. Y sin embargo lo hacemos. ¿Cuánta necesidad hay, ¿no? En nuestra mente de proyectar? Acá se nos aclara bien, porque esto hay que recalcarlo, ¿no? Que nosotros no somos responsables de los egos de otras personas o de lo que hacen sus egos, pero somos responsables de fortalecer nuestros propios egos. Esto quiere decir que yo no soy responsable del comportamiento del otro, o sea, de lo que está haciendo el otro, pero sí de cómo yo percibo al otro, ¿sí? Lo que está haciendo el otro, mi interpretación de lo que el otro hace, pero no de lo que el otro hace. Entonces, si estoy bajo el sistema de pensamiento del ego, ¿sí? Y yo estoy tan loco como mi hermano, o sea, como el otro, estamos los dos en el mismo sistema de pensamiento, estamos locos, los dos. Y nos vamos a atacar, nos vamos a criticar, nos vamos a juzgar, nos vamos a enojar, ¿no? Pero si estoy bajo el sistema de pensamiento del espíritu, ¿no? Que el curso le llama la mente recta, estoy en paz. Desde esa mente en paz, puedo ver de otra manera y le estoy enseñando al otro que hay otra manera de ver, ¿sí? Esto, un gran ejemplo de esto, ¿no? Fue Jesús, ¿no? Que todos lo estaban atacando y él no respondía igual, ¿no? Con ataque. Su mente estaba completamente en paz. Entonces, la paz tiene que ser nuestro propósito. Si yo estoy en paz, entonces no voy a percibir eso que me dice mi hermano, que está enojado, ¿no? Y que no lo voy a percibir igual. Entonces mi respuesta va a ser diferente, porque yo ahí estoy extendiendo paz, como dice el curso, ¿no? Estoy dando paz, enseñando paz. La forma en que veo a los demás demuestra la forma en que me veo a mí mismo. Esto es muy importante y esto es lo que enseñó Jesús. No importa cómo los demás te vean a ti, lo que importa es cómo tú ves a los demás. Este es un trabajo en mí. No necesito que el otro cambie su percepción. Yo necesito cambiar mi percepción,
porque es mi percepción la que está errada. Yo soy el que me estoy dando cuenta. Para darme cuenta de esto, debo reconocer que hay algo erróneo en mi percepción, porque si yo no me doy cuenta de que es mi percepción la que está errónea, no voy a pedir corrección. Por eso se nos pide que miremos nuestras relaciones como un salón de clases, ¿sí? Para aprender, pero no verlo como un castigo, como una lección. Ay, tengo que aprender esto. No. Un salón de clases en el que estamos aprendiendo. En cada relación estoy en un salón de clases. Lo que percibo en el otro y hago real es una proyección de lo que primero he elegido y he hecho real en mí mismo. Se los voy a volver a repetir. Hola Pablo, hola Nubia. Lo que percibo en el otro y hago real es una proyección de lo que primero he elegido y hecho real en mi mente. Por eso lo veo ahí. La forma en que percibimos al otro es una percepción errónea, a pesar de lo que esa persona haya hecho, es una percepción errónea, ¿sí? Porque si no nos quedamos en la conducta. A pesar de lo que el otro haya hecho, el cómo yo lo percibo es mi percepción errónea. Si lo estoy juzgando, obviamente, ¿no? Si lo estoy viendo desde el amor, no lo estoy juzgando. Pero por lo general. Y en el párrafo 6 de esta sección de la nube de culpabilidad, dice: no consideres a nadie culpable y te estarás afirmando a ti mismo la verdad de tu inocencia. Cada vez que condenas al Hijo de Dios, te convences a ti mismo de tu propia culpabilidad. Si quieres que el Espíritu Santo te libere de ella, acepta su oferta de expiación para todos tus hermanos. Pues así es como aprendes que es verdad para ti. Nunca te olvides de que es imposible condenar al Hijo de Dios parcialmente. Los que consideras culpables se convierten en los testigos de tu culpabilidad. Y es en ti donde la verás, pues estará ahí hasta que sea deshecha. Y en el 7, en el 7 no, la oración 7, perdón. La culpabilidad se encuentra siempre en tu mente, la cual se ha condenado a sí misma. No sigas proyectando culpabilidad, pues mientras lo hagas, no podrá ser deshecha. Siempre la culpa está en mi mente. Cada vez que liberas a un hermano de su culpabilidad, grande es el júbilo en el cielo, donde los testigos de tu paternidad se regocijan. Claro, porque cada vez que reconozco, ¿no?, que esa culpa que he proyectado en mi hermano, ¿no?, acuérdense en lo que dijimos hace un rato, el cuadro. Cada vez que reconozco, ¿no?, que estoy viendo distorsionado, que estoy viendo de manera errónea, ¿no?, que me doy cuenta. ¿Cómo nos damos cuenta que hemos proyectado nuestra culpabilidad en otro? Porque nos sentimos mal, porque nuestra esencia es amor. Entonces cuando condeno, cuando critico, ¿sí?, cuando me enfado, me siento mal. Y mucho más ahora que estamos en este camino. Capaz que antes no nos damos tanta cuenta, pero ahora nos estamos dando cuenta. Y estamos muy sensibles, ¿no? Nuestra mente está mucho más sensible a esto. Porque ya nuestro propósito es amar. Entonces ya no nos sentimos bien cuando estamos haciendo esta actividad. Tomamos conciencia, ¿no? Sabemos que no podemos dejar de proyectar porque la mente va a hacer eso automáticamente, pero me voy a dar cuenta, porque el pensamiento de ataque va a aflorar y enseguida voy a llevarlo al perdón. Entonces, estaba hablando del comportamiento, no del otro. Esto no tiene nada que ver con el comportamiento del otro.
tiene que ver con nuestra respuesta a lo que hizo. Nuestra respuesta nunca es causada por lo que los otros hacen, o sea, cómo respondo a mi hermano, ¿no? Sino por la decisión que tomamos en nuestra mente. Y esto es lo que tenemos que enseñarnos. Que cada vez que reacciono ante un hermano, es porque en mi mente decidí por la culpa, por el ataque. Por eso reacciono. Y esto es lo que me tengo que enseñar. Me estoy enseñando que me estoy atacando. O sea, que al atacar me estoy atacando. ¿Qué es lo que nos enseñamos? ¿Cómo deshacer lo que hemos hecho realidad? Primero la culpa en ti mismo y luego el pecado y la culpa que has hecho realidad en el otro. Yo no puedo ver pecado y culpa en mi hermano si no la hice real primero en mi mente. Se nos pide que escuchemos la condena, lo que le decimos al otro, para darnos cuenta que esas mismas palabras nos las estamos diciendo a nosotros mismos. ¿Recordamos esto? Eso que con tanta ira, tanto enfado a veces le decimos a otros, ¿no? No tomamos conciencia de que nos estamos dañando a nosotros mismos, me lo estoy diciendo a mí. Y después me pregunto por qué me siento así. ¿Por qué no estoy en paz? Después de todas estas palabras que he vociferado, ¿no? Creyendo que se las decía otro. Este es el camino de la conciencia, ¿no? De hacernos conscientes. Cada vez que condenamos a alguien, lo que estamos haciendo es sellar nuestro propio destino. No estoy lastimando al otro, sino que me estoy lastimando a mí mismo. Voy a sufrir por mi propio juicio. Si comenzamos a ver los efectos de esto, estaremos motivados a dejarlo ir. Esa tiene que ser nuestra motivación, porque ahora me voy a dar cuenta que cada vez que juzgo, que ataco, que condeno, que critico, me siento mal. Ahora me estoy sintiendo mal. Ah, ahí está la alerta. Ah, voy a prestar atención. Ahora tengo la motivación para dejarlo ir, porque ya no me quiero sentir así. Esta definición de perdonar me gustó mucho, la anoté aquí para compartirla, ¿no? Perdonar es mirarte a ti mismo sin juzgarte. Perdonar es mirarte a ti mismo sin juzgarte. Si tomáramos conciencia que cada vez que estoy juzgando a otro, me estoy juzgando a mí, me daría cuenta que si perdono, me estoy mirando sin juzgarme. Si me miro a mí sin juzgarme, miraré a los demás sin juzgarme. Qué fácil, parece muy fácil. Necesitamos mucha práctica del perdón, ¿no? Para llegar a esto. Y en el 6, en el 6 no, ya lo leí yo. Bueno, por eso esperen que se los descuento nomás, porque ya lo leí el 6. En el párrafo 6 que leímos hace un rato, se nos dice que la culpa no está afuera, la culpa solo está en mi mente. Y que recuerde que no hay nadie ahí fuera, porque no hay mundo. No hay mundo. El mundo está en ti. Pero nosotros creemos que el mundo es externo. Es toda una proyección de pensamientos en la mente. Ahora entiendo lo que hago, por qué lo hago. Y hay una parte de mí que ya no quiere hacerlo. Este es un gran paso. Este es un aliento, una motivación para todos. Ahora ya entendemos lo que estamos haciendo, el por qué lo estamos haciendo. Y hay una parte de mí que ya no quiere hacerlo más, porque se dio cuenta de que se está haciendo daño a sí misma. Paz en nuestro interior para ver paz afuera. Si no, es imposible que veamos paz afuera, si no hay paz en mi mente. El curso usa mucho la palabra altar,
Vieron que usa mucho la palabra altar. Y cuando dice altar, se refiere a la parte de la mente que elige, al tomador de decisiones, ¿no? Ahí donde dijimos la otra vez que poníamos nuestra devoción en el altar. Todo eso esas creencias que puse ahí en el altar, a las que valoro, protejo y defiendo mucho, mucho, ¿no? Y sí, en el 7 dice, y esto obviamente que es una metáfora, ¿no? Que nos está diciendo Jesús acá en el curso. La culpabilidad te ciega, pues no podrás ver la luz mientras sigas viendo una sola mancha de culpabilidad dentro de ti. Y al proyectarla, el mundo te parecerá tenebroso y estar envuelto en ella. Arrojas un oscuro velo sobre él. Y así no lo puedes ver porque no puedes mirar en tu interior. Tienes miedo de lo que verías. Pero lo que temes ver no está ahí. Aquello de lo que tienes miedo ha desaparecido. Si mirases en tu interior, verías solamente la expiación, resplandeciendo serenamente y en paz sobre el altar a tu Padre. Miren qué bonito esto, ¿no? Y nos lo olvidamos esto, nos olvidamos, porque la culpabilidad nos ciega. No tengas miedo de mirar en tu interior. El ego te dice que lo único que hay dentro de ti es la negrura de la culpabilidad y te exhorta a que no mires. En lugar de eso, te insta a que contemples a tus hermanos y veas la culpabilidad en ellos. Mas no puedes hacer esto sin condenarte a seguir estando ciego, pues aquellos que ven a sus hermanos en las tinieblas y los declaran culpables en las tinieblas en las que los envuelven, tienen demasiado miedo de mirar a la luz interna. Dentro de ti no se encuentra lo que crees que está ahí y en lo que has depositado tu fe. Dentro de ti está la santa señal de la perfecta fe que tu Padre tiene en ti. Tu Padre no te evalúa como tú te evalúas a ti mismo. Él se conoce a sí mismo y conoce la verdad que mora en ti. Sabe que no hay diferencia alguna entre Él y dicha verdad, pues Él no sabe de diferencias. ¿Puede acaso ver culpabilidad allí donde Dios sabe que hay perfecta inocencia? Puedes negar su conocimiento, pero no lo puedes alterar. Contempla pues la luz que Él puso dentro de ti y date cuenta de que lo que temías encontrar ahí ha sido reemplazado por el amor. Yo me acuerdo que una vez, y ya esto para terminar, ¿no? Pensaba en esto de la muerte, ¿no? Bueno, esta creencia que tenemos en la muerte, ¿no? De que cuando morimos ya parece que morimos, nosotros, quienes somos, ¿no? Y todo esto que se cuenta, ¿no? De que cuando uno muere, ¿no? Que ve la luz, una luz, ¿no? Y claro, toda esta asociación que tenemos con el miedo a la luz. Hasta se dice, no, no mires la luz, ¿no? Porque parece que ir hacia la luz fuera algo malo. Pero nosotros no tenemos conciencia de esto, de este miedo, terror que tenemos a la luz. ¿Sí? Nuestra mente, mientras tenga culpa, vamos a estar en la oscuridad. Necesitamos invocar a la voz del Espíritu para que la luz entre y darnos cuenta, ¿vieron? Como cuando entramos a una habitación que estaba a oscuras y pensábamos que estaba toda desordenada y que ahí adentro había cucarachas, monstruos y de todo, y entra la luz y vemos que la habitación está impecable, limpia, brillante, no había nada, no había nada, pero nuestra creencia, ¿sí? En que nuestro Padre no nos ama, es lo que nos da miedo, nos da mucho miedo. El ser conscientes de esto ya es un gran paso en el camino. ¿Sí? Este es un camino para ir lentos, lentos. Dios no está con un cronómetro así, a ver si se apuran, a perdonar, a ver si perdonamos todos rápido. No, es un
una decisión que tomamos a cada instante, ¿sí? Para Dios siempre seguimos siendo inocentes. La creencia en la culpabilidad es algo que nosotros elegimos, no es algo que es natural. O sea, el estado natural de nuestra mente es paz e inocencia total. Ahora, hay una parte de nuestra mente que tenemos que ser conscientes que está loca y que me hace creer que debo protegerme, que debo defenderme, justamente de esa culpa en la que yo creo. ¿Sí? Y esto lo hacemos siempre, ya dijimos recién, ¿no? Atacando, juzgando, separándome del otro. Porque creo que en la separación me estoy protegiendo. Es un mecanismo que, claro, mirado así desde la unidad parece muy loco y demente. Y decimos, ¿cómo puede ser que hagamos eso? Pero es lo que hacemos. Tomar conciencia de que lo hacemos es el primer paso para decidir dejar de hacerlo, ¿no? Justo pasó el auto. A ver qué dice ahí. No queremos ni ver, ni ir a la luz por lo aferrado que estamos a toda esta ilusión, ¿sí? No acertamos a tener la razón de que esto es cierto, que hay defensa y ataque. Claro, claro, porque no, todavía no estamos lo suficientemente, podríamos decir, maduros, ¿no? Espiritualmente para darnos cuenta de este mecanismo. Por eso tenemos que, no, ¿cómo se llama esto cuando le dicen fundamentalistas del curso y estar desesperado? No, no, pero cuando nos llame, ¿no? Dedicarnos un tiempito a leerlo, estudiarlo, compartir con otros, ¿no? Eso, en otra charla podemos hablar de lo que realmente significa compartir, que también es que no es cierto que hasta en eso estamos confundidos. Estamos muy confundidos. Podemos tener, mediante el estudio del curso y la práctica del perdón, unos atisbos, ¿no? Atisbos, pequeños atisbos, pero hasta que el proceso se afiance, todo esto se afiance, se integre en nuestra mente, requerimos aparentemente un tiempo. Y bueno, tenemos que ser pacientes y amables con nosotros, ¿sí? Porque no se trata de competir con nadie, si no hay nadie, ¿no? Se trata de un trabajo en el que nos hemos abocado, ¿no? Que nos hemos comprometido y bueno, cada uno en su corazón sabe qué es lo que quiere ahora. Por lo menos sabemos lo que queremos ahora. Bueno, amigos, gracias por estar ahí. Y bueno, le vamos a dar gracias, no sé, al CPU que no hizo ruido. Como dice ahí, todo es un practicar continuo. Sí, sí, practicar continuo. Sí, ejercer nuestra voluntad. Sí, de querer sanar. Bueno, les doy gracias a todos, Adriana, Celia, Rosario, Zule, Pablo, no sé de quién, Danaice, no me acuerdo quiénes estaban por allá. Silvana, gracias Silvana. Y bueno, en el próximo, yo estoy buscando bastante material sobre la culpa porque me parece que es el gran tema, ¿no? Que es lo que todos tenemos que entender bien qué es para poder, cómo actúa esto, ¿no? Nuestra mente para poder liberarnos de la culpa. Así que seguiremos trabajando con esto, si podemos. Bueno, gracias. Nos vemos en la próxima. Chao.